Hola. Los antiguos solían decir si te enojas, ya has perdido. Una persona que no puede controlar sus emociones tampoco puede controlar su vida. El famoso líder militar Napoleón dijo: una persona que puede controlar sus emociones es más grande que un general que puede conquistar una ciudad. Si queremos lograr grandes cosas, primero debemos aprender a controlar nuestras emociones. Lamentablemente, eso no es nada fácil. Muchas personas, aunque parecen fuertes por fuera, cuando enfrentan algo que les molesta, pierden el control emocional, desde insultar y discutir con otros hasta llegar a la violencia física. Incluso golpearse la cabeza hasta sangrar. Es muy peligroso. Cuando nos enojamos, siempre hay un fuego de ignorancia ardiendo en el corazón. Cuando surge la ira y el rencor, ya hemos perdido. Aquellos que no pueden controlar sus emociones nunca podrán controlar su vida. Esto lleva a perder la razón y caer cada vez más en la oscuridad. Cuando uno se enoja, surgen muchos problemas. Las personas con mucha ira pueden incluso poner en peligro su vida. Por ejemplo, Zhang Fei en la época de los Tres Reinos. Al enterarse de que su hermano Guan Yu había sido asesinado, no pudo controlar su tristeza y enojo. Bebió en exceso, se volvió violento y mató a sus propios soldados. Finalmente, sus subordinados Fan Qiang y Zhang Da, incapaces de soportarlo más, lo asesinaron mientras dormía. Zhang Fei era un gran general con muchas habilidades, pero no tuvo un final ideal. Esto demuestra que quienes no pueden controlar su temperamento, por muy talentosos que sean, son inútiles. En la vida, hay muchas personas rudas como Zhang Fei. Siempre están llenos de energía negativa. En sus relaciones y trabajo, piensan de forma caótica. Culpan al cielo y a la tierra. Critican a los demás. En El Padrino hay una frase famosa: nunca dejes que nadie fuera de tu familia sepa lo que estás pensando. Las personas que se dejan llevar fácilmente por sus emociones, que son demasiado francas, carecen de astucia, son fácilmente comprendidas por otros y propensas a sufrir. Además, descargar constantemente emociones negativas sobre los demás hace que la gente te evite. Con el tiempo, tus relaciones se deterioran. Y cuando enfrentas dificultades, no hay nadie a tu lado. Si te encuentras con personas de temperamento similar, pueden surgir conflictos y disputas, trayendo problemas a ambas partes. La ira también afecta gravemente la salud. En los textos antiguos de medicina se dice que todas las enfermedades surgen del chi de la ira. No solo daña el hígado y los pulmones, sino que también pone en peligro el corazón y los vasos sanguíneos del cerebro. Por eso, cuando una persona se enoja, en realidad, ya ha causado muchos efectos negativos en su vida. Se puede decir que la ira es la peor emoción del mundo. Si no te enojas, todo en la vida tiene solución. En este mundo lleno de cambios, cada día puede traer tormentas. Mantener el corazón tranquilo, como un bote que navega serenamente por la vida, es un arte noble. La ira es como un fuego que quema el alma. Oscurece la razón y daña la compasión. Cuando somos insultados o calumniados sin motivo, ¿cómo no sentirnos indignados? Pero como enseñó Zhuangzi, el gran filósofo de la antigua China, no enojarse es una de las sabidurías más nobles de la vida. Él nos dejó 4 sabidurías sobre no enojarse. Primera, no enojarse. Perseverar en el camino. No dejarse influenciar por las palabras negativas. Hay un dicho que te llamen buey o caballo. Da, igual. Significa que, ya sea que te insulten o te elogien, no debes preocuparte. Este dicho proviene de una historia contada por Zhuangzi, un hombre llamado Shi Chenyi, que se consideraba muy erudito. Escuchaba a menudo elogios sobre la sabiduría de Laozi. Viajó cientos de kilómetros para conocerlo. Al ver la casa de Laozi desordenada como una madriguera de ratones, se enojó y dijo: escuché que usted es un sabio con gran sabiduría. Viajé cientos de kilómetros para verlo, y resulta que parece un ratón. Laozi escuchó sin reaccionar. Shi Chenyi lo insultó y se fue. Al día siguiente, se dio cuenta de su error y volvió a disculparse. Laozi respondió con calma: ¿qué sabio ni qué sabio? Ese título lo arrojé como un zapato viejo hace tiempo. Si realmente tengo la esencia del gran camino,
¿Qué importa que me llames buey, caballo o ratón? Yo sigo siendo yo. En la vida, es difícil evitar ser criticado, insultado o calumniado. Si por eso nos enojamos, no vale la pena. En los sutras budistas se dice que uno debe permanecer inmóvil ante los 8 vientos. Cuanto más fuerte sea la reacción ante las críticas, más interminable será el conflicto. Es mejor no reaccionar. Así nada podrá afectarte. Segunda, no enojarse. Mantener una actitud como la de un bote vacío. No considerarse importante. Zhuangzi contó una historia muy ilustrativa sobre el bote vacío. Si estás en un bote y otro bote se acerca y choca contigo, si hay alguien en ese bote que no lo controla bien, puedes enojarte, pero si el bote está vacío y deriva hacia ti, te enojarías. La enfermedad común del ser humano es apegarse demasiado al ego, considerarse demasiado importante. Cuando uno se considera demasiado importante, fácilmente surgen conflictos. Si uno tiene la actitud de un barco vacío, entonces se reducen los conflictos y las personas se enojan menos. En la vida hay muchas situaciones que no se resuelven con enojo. Si bajamos nuestra postura y no nos consideramos importantes, será más fácil resolver los conflictos. No enojarse. En este mundo siempre hay una salida para todo. En las fábulas de Zhuangzi, hay personas con apariencias poco comunes. Algunos nacieron con discapacidades, otros fueron castigados y perdieron extremidades. A simple vista, sus condiciones físicas son diferentes de las personas normales, pero entre ellos hay quienes tienen aspiraciones, ideales, viven felices e incluso son exitosos, verdaderos sabios extraordinarios. Había un hombre llamado Cho, cuyos hombros sobresalían por encima de su cabeza. Su cabeza se inclinaba hasta el ombligo. Su moño apuntaba hacia el cielo. Sus órganos internos estaban comprimidos hacia la espalda. Era jorobado, con las piernas saliendo de los costados. Según la descripción de Zhuangzi, Cho no solo era feo, sino que parecía un monstruo. ¿Cómo vivía? Remendaba y lavaba ropa para otros, lo suficiente para mantenerse. Incluso tenía energía para desgranar arroz para otros. Ganaba lo suficiente para alimentar a 10 personas. Zhuangzi creía que las personas con discapacidades congénitas como Cho, mientras pudieran trabajar para alimentarse, podían vivir felices y disfrutar de la vida. También contó la historia de Aidata, un hombre de aspecto aterrador, pero con una atracción misteriosa. Los hombres que convivían con él quedaban fascinados por su virtud y no querían irse. Las mujeres, al verlo, regresaban a casa diciendo a sus padres que preferían ser concubinas de él antes que esposas de otro. Zhuangzi pensaba que en este mundo hay personas así de apariencia común o incluso fea, pero con una fuerza interior que atrae a los demás sin que se den cuenta. La verdadera fuerza de una persona no se muestra en talentos sobresalientes ni en habilidades brillantes, sino en una energía de armonía y bondad. Zhuangzi usó a personas con discapacidades congénitas y adquiridas para ilustrar que en la vida hay 2 tipos de adversidades: las innatas y las que surgen después. No todos nacen en palacios dorados. La mayoría proviene de familias comunes, incluso pobres. Los padres pueden ofrecer poco, y uno debe luchar por sí mismo. Cada persona tiene talentos diferentes, distintos en apariencia y capacidad intelectual. En el camino de la vida, la mayoría enfrenta dificultades. Por eso se dice que en la vida, 8 de cada 10 cosas no salen como uno desea. Enojarse o quejarse no sirve de nada. Es mejor aprender la sabiduría de Zhuangzi, acumular conocimiento y virtud, y construir tu propio camino. No enojarse, el gran camino se abre. Cada persona tiene su propio camino. Zhuangzi dijo que el faisán salvaje en la montaña busca alimento con dificultad: 10 pasos para encontrar un gusano, 100 pasos para una gota de agua, pero no quiere ser encerrado en una jaula. Aunque en la jaula no le falta comida ni bebida, y sus plumas brillan, ha perdido su libertad y no es feliz. La vida también es así. La libertad y la alegría son mucho más importantes que el éxito y la riqueza. Un maestro zen, al ver a un pescador lanzar su red, vio como un pez escapaba. El maestro se alegró y exclamó: ¡qué bien! El pez escapó. Lo celebró porque el ser humano también puede escapar de la red de las emociones mundanas.
alcanzar la libertad y liberarse de las aflicciones. Zhuangzi contó la historia del duque de Lu que criaba un ave marina en las afueras de su reino. Un día, una gran ave marina llegó volando. El duque, encantado, la llevó con respeto al templo ancestral. Tocó música solemne y le ofreció vino y carne de res y cabra. Todos los días la trataba con estos rituales. Y el ave, con mirada apagada, sin comer ni beber, triste, y al tercer día murió. El ave marina vuela libre en el cielo. Prefiere morir antes que ser encerrada. En realidad, cuando tu interior es fuerte, todo lo externo se vuelve pequeño. Si cambiamos nuestra perspectiva y forma de pensar, quizás descubramos que el mundo cambia mucho. La ira es como una brasa ardiente que queremos lanzar a otro. Pero somos los primeros en quemarnos. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero ser tolerante con quienes no lo hacen es difícil. Y no todos pueden lograrlo. La vida no siempre es tranquila. No solo hay amor y unidad. Es inevitable tener conflictos, resentimientos, incluso odio. Por eso, el Buda compasivo ofreció a la humanidad un regalo precioso, el tesoro de todas las relaciones. El bien más valioso del mundo, el perdón. También llamado compasión, pagar el rencor con virtud y conmover al país vecino. Dos países vecinos, Liang y Zhou, mantenían una relación extremadamente buena gracias a la tolerancia de Tongtur, el magistrado fronterizo del país de Liang. En la frontera entre Liang y Zhou, ambos ejércitos cultivaban melones, pero con métodos distintos. Los soldados de Liang eran diligentes y cuidaban bien sus campos, por lo que los melones crecían muy bien. En cambio, los soldados de Zhou eran perezosos y apenas cuidaban sus cultivos, por lo que los melones crecían lentamente. El magistrado de Zhou, al ver esto, se enfadó y reprendió a sus soldados por no saber cultivar. Los soldados de Zhou, celosos de los melones de Liang, destruyeron en secreto los campos de melones de Liang durante la noche, haciendo que todos los cultivos murieran. Los soldados de Liang, al descubrirlo, informaron al magistrado y pidieron venganza destruyendo los campos de Zhou. Tongtu, al escuchar el informe, dijo: «No, ¿cómo podemos hacer eso? Responder al odio con odio solo trae calamidad. Si otros hacen el mal y nosotros los imitamos, ¿no es eso tener un corazón mezquino? Tengo una solución cada noche. Enviaremos personas a regar en secreto los campos de melones de ellos sin que lo sepan. Así, cada noche, los soldados de Liang iban a regar los campos de Zhou. Por la mañana, los soldados de Zhou encontraban sus melones bien regados y creciendo vigorosamente. Extrañados, comenzaron a vigilar y descubrieron que eran los soldados de Liang quienes los ayudaban. El magistrado de Zhou, Olentierase, se alegró mucho y reportó el hecho al rey de Zhou. El rey, al escuchar la historia, se sintió avergonzado y dijo a sus ministros: «Estas personas de Liang nos están reprochando en silencio». Luego envió regalos para disculparse con Tongtur y pidió establecer relaciones amistosas con el rey de Liang. Desde entonces, la relación entre Liang y Zhou se volvió excelente. No se debe actuar con ira. En tiempos antiguos, en una aldea remota, durante la temporada de impuestos, el rey enviaba funcionarios a recaudar tributos. Un funcionario llegó a la casa de un anciano leñador pobre para cobrarle. Pero el anciano lloró y suplicó que le permitieran pagar en la próxima temporada. El funcionario, furioso por los repetidos retrasos, desenvainó su espada para matarlo como ejemplo para los demás. Ante la muerte, el rostro del anciano pasó de la desesperación a una calma extraña. Dijo: «Señor, permítame decir unas palabras antes de morir. Antes era feliz con mi esposa y 2 hijos pequeños. Pero por un arrebato de ira, he vivido solo durante 30 años. He aprendido que cuando uno está enojado, no debe hacer nada. Esta muerte es el castigo final por mi ira pasada». Dicho esto, cerró los ojos y esperó la muerte con serenidad. Pero el funcionario, conmovido, guardó su espada y perdonó al anciano. Esa noche, al regresar a casa, el funcionario encontró a su esposa abrazando a un hombre en la cama, lleno de ira, con la espada en mano. Estuvo a punto de matarlos, pero recordó las palabras del anciano: «Cuando uno está enojado, no debe hacer nada». Contuvo su dolor,
Guardó la espada y pensó, ella siempre me ha amado. ¿Vale la pena matar por esto? En ese momento, su esposa despertó y dijo, ¿por qué llegas tan tarde? No he comido. Te esperé y me quedé dormida. El funcionario preguntó, ¿por qué me haces esto? ¿Quién es ese hombre, su esposa? Sorprendida. Respondió, ¿qué hombre? Es nuestro hijo, estábamos jugando y él quiso ponerse tu ropa. Al acercarse, el funcionario vio a su pequeño hijo dormido con su ropa. Sonrió y pensó, qué suerte. Por poco mi ira me hace perder a las dos personas que más amo. En la siguiente temporada de impuestos, el anciano salió a recibir al funcionario y dijo gracias. Señor, esta vez tuve buena cosecha y puedo pagar todas mis deudas. El funcionario respondió alegremente. He venido a agradecerte por tu consejo. Me salvaste. Si Liang no hubiera respondido con bondad regando los campos de So, habría habido una amistad entre ambos países o una guerra. Si el funcionario no hubiera sido tolerante con su esposa, habría matado a dos seres queridos y vivido con remordimiento. El Buda enseñó a sostener la ira es como agarrar una brasa con la intención de lanzarla a otro, tú eres el primero en quemarte. La tolerancia no solo trae paz y transforma el mal, sino que también calma nuestra alma. En la tolerancia se esconde una profunda ley de causa y efecto al ser tolerante con otros. Siembras bendiciones para ti mismo. Quien cultiva el odio solo se causa sufrimiento. El pasado ya se ha ido. Cuando las emociones se calman, los acontecimientos que parecían enormes se convierten en simples historias. Una persona que puede controlar sus emociones resolverá los problemas con mayor facilidad. Por difíciles que sean, se volverán más simples y manejables. En el libro Taikan Dam se escribe: la persona impulsiva, agitada y apresurada difícilmente logrará algo. En cambio, quien es sereno, tranquilo y estable atraerá naturalmente todo tipo de bendiciones. La ira y la necedad son como una pareja inseparable cuando surge el fuego de la ira. Las personas tienden a actuar de forma impulsiva y tonta. Quien vive dominado por sus emociones se convierte en esclavo de ellas durante toda su vida. En cambio, quien es sereno, puede mantener la razón, la claridad y controlar sus emociones, evitando así las trampas y desgracias que éstas pueden causar. Esopo, el famoso escritor griego, dijo que la ira lleva consigo su propio castigo. Cuando el fuego de la ira invade el corazón de una persona, significa que la desgracia está por llegar, porque la ira hace perder la razón. Y las decisiones tomadas en ese estado suelen ser erróneas en 8 o 9 de cada 10 casos. El emperador Napoleón fue un gran estratega, pero también era conocido por no controlar bien sus emociones y su temperamento. Por eso, algunos decían en broma que una persona que puede controlar sus emociones es más grande que un general que conquista una ciudad. La ira es algo que todos tienen. Expresarla es instinto, pero controlarla es verdadera habilidad. En cualquier circunstancia, si uno se enoja, sufrirá daños. En una empresa, si alguien se enoja con su jefe, puede perder el trabajo. Si se irrita con sus compañeros, será rechazado. Si se enfada con los clientes, puede perder beneficios. Si se enoja con socios, puede generar enemistades. En la familia, si uno se enoja con sus seres queridos, el ambiente se vuelve tenso. Por eso, en cualquier situación, debemos aprender a mantener la calma y controlar nuestras emociones. Un buen temperamento es una riqueza personal. Quien cultiva un buen carácter naturalmente atraerá buena fortuna. Existe una antigua historia tibetana sobre un hombre llamado Aidiraba. Cada vez que se enojaba por una disputa, corría 3 vueltas alrededor de su casa y sus tierras. Cuando otros le preguntaban por qué lo hacía, no respondía, pero después de correr, se dedicaba aún más al trabajo, y sus tierras crecían cada vez más. Mantuvo este hábito hasta la vejez, y con el tiempo, se enojaba cada vez menos. Un día, ya con el cabello blanco, volvió a enfadarse y, apoyado en su bastón, dio 3 vueltas a sus tierras. Al terminar, el sol ya se había puesto, sentado en el suelo, yadeando. Su nieto le preguntó por qué corría 3 vueltas cada vez que se enojaba. Aidiraba respondió: cuando era joven, cada vez que discutía o me enfadaba,
Corría 3 vueltas pensando, con tierras tan pequeñas. ¿Cómo puedo tener tiempo para enojarme con otros tal pensar así? La ira desaparecía. Y dedicaba todo mi tiempo al trabajo. El nieto preguntó, ¿y ahora que ya es rico? ¿Por qué sigue corriendo 3 vueltas cuando se enoja? Aidiraba respondió ahora. Mientras camino. Pienso, con tierras tan grandes. ¿Por qué debo preocuparme por disputas con otros? Y así. La ira se desvanece. En la vida. No todo sale como uno desea. Para la mayoría de nosotros. 8 de cada 10 cosas no son como queremos. La diferencia entre las personas está en si pueden controlar sus emociones o no. ¿Quién puede dominar pensamientos negativos como la ira, la envidia o el orgullo? Alcanzará logros merecidos. Si este contenido te ha sido útil, tómate un segundo para dar me gusta y suscribirte al canal de audio Sabiduría Clara para no perderte los próximos videos. El hombre común se enfurece como un tigre salvaje. El fuerte permanece tranquilo como aguas profundas. Una persona verdaderamente fuerte ha atravesado tormentas. Ha experimentado dificultades extremas y ha presenciado la diversidad de la vida. En el camino. Sin importar las circunstancias. Que todos podamos ser fuertes. Firmes y sabios. Generalmente. Los débiles se enfadan fácilmente. Como tigres que rugen. En cambio, los fuertes son tranquilos como el agua. Serenos y pacíficos. Quienes no tienen paz interior. Donde quiera que estén, habrá tormentas. Incluso los asuntos pequeños se magnifican. Las personas con un corazón débil carecen de seguridad interior. No ser fuerte significa ser fácilmente influenciado por el mundo exterior. Por miradas o palabras de otros. Las personas, al perder la capacidad de juicio independiente, se vuelven fácilmente influenciables. Entonces, ¿cómo convertirse en alguien con una fortaleza interior sólida? En realidad, una persona con una fuerte vida interior posee 6 grandes cualidades. Primero, tener alta disciplina y capacidad de autocrítica. ¿Por qué no es simplemente confianza en sí mismo? Porque quien no tiene confianza suele tener una vida interior débil. En cambio, una persona segura de sí misma está llena de energía positiva y avanza con determinación. En cada momento, está llena de emoción. Si en su interior hay verdadero talento y conocimiento, aunque cometa errores al intentar, llegará el día en que escale la cima. ¿De dónde proviene la confianza? Se cultiva a partir de una alta disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es la capacidad de autogestión y autocontrol. Es una habilidad esencial. Aprende a contenerte, a controlar tu vida con un horario estricto. Y así podrás fortalecer tu confianza gracias a la disciplina. Además de la disciplina, la capacidad de autocrítica también es importante. El mundo es vasto. Y todos los pájaros tienen su momento. Cuando logres algo, muchas personas conocidas o no hablarán de ti a tus espaldas. Al principio, criticarán tus defectos. Sacarán frases fuera de contexto para su beneficio. Incluso te difamarán de forma absurda. La autocrítica es reírse de uno mismo con humor. Es una forma de comunicación. Una actitud cultivada. Debes ver con claridad a esas personas vulgares y ser mejor en autocrítica que ellos. Cuando ya no encuentren diversión en ti, se irán avergonzados. Segundo, atravesar la desesperación. El significado de atravesar la desesperación es que has vivido esos años difíciles. Tal vez nunca hayas sentido desesperación, lo cual no significa que no seas fuerte. Pero ciertamente no tan fuerte como quienes sí la han vivido. Quien no ha experimentado la desesperación tiene una vida incompleta. La desesperación puede causar soledad cuando no se puede enfrentar una crisis emocional o profesional. Es una etapa inevitable, no una elección voluntaria. Lo importante es estar preparado mentalmente para enfrentarla con serenidad. Sin miedo. Aunque duela profundamente. Incluso pierdas tu identidad. Encontrar esperanza en la desesperación es una experiencia valiosa. Ser fuerte no es conquistar algo, sino soportarlo. Solo después de vivir ciertas cosas se comprende la verdad de la vida. La desesperación no es lo que da miedo. Lo que da miedo es perder el coraje y la pasión interior. Atraviésala con valentía. Pero no dejes que te consuma.
Supérala como quien disipa la oscuridad para recibir la luz. Tercero, cultivar la capacidad de estar solo. Estar solo y sentirse solo son cosas distintas. Pero a menudo se confunden. La gente valora la comunicación como una habilidad importante. Pero subestima el estar solo, que es igual de importante. Incluso más. Si no saber comunicarse es una debilidad, entonces no poder estar solo es una carencia espiritual. Quien puede soportar la soledad puede mantenerse firme sin seguir a la multitud. La soledad es la alegría ardiente de una persona. La alegría desenfrenada es la soledad de una multitud. Madurar es aprender a adaptarse solo. En esos momentos de soledad, uno encuentra lo que realmente ama. Cultiva el juicio independiente. Solo cuando aprendes a amarte puedes amar a otros. Si no sabes hablar contigo mismo, será aún más difícil comunicarte con los demás. Quienes pueden estar solos son quienes pueden enfrentar y comprender las adversidades. Convivir con otros. Reflexiona sin límites. Amplía tu visión. Abre tu corazón. Si en la vida solo sabes calcular y comparar, tarde o temprano serás calculado por los demás. La vida es como conducir un coche si avanzas 30 km más que otros. Experimentarás cosas que ellos no. Es como pilotar un avión si vuelas 90 km más alto. Verás paisajes majestuosos que otros no ven. Si persigues una visión más alta y lejana, no necesitas preocuparte por las miradas estrechas de los demás. Todo pasará como el viento, como las nubes, sin afectarte. Detrás del cielo abierto está la liberación del estrecho pensamiento. Detrás de la puerta de la libertad está la eliminación de las limitaciones del formalismo. Cuarto, se necesita una fe verdadera. La vida humana es demasiado corta. No importa lo que abraces. Al final, en resumen, todos necesitamos una fe verdadera. En esta era, casi todos tienen su propia creencia. Simplemente varía de persona a persona. Algunos creen en el poder. Otros admiran la riqueza. Algunos confían en el ego. Otros depositan su esperanza en el amor. Algunos desean la felicidad. Otros disfrutan de la buena comida. Algunos creen en el sistema. Otros en los dioses. Pero, sea cual sea la creencia, solo es válida si enseña a las personas a ser bondadosas. Tener un corazón compasivo. Valorar y honrar la vida. Cualquier creencia debe ser comprendida profundamente antes de seguirla. Solo entonces puede llamarse fe verdadera. Si se basa únicamente en la supervivencia, la fama o el estatus, esa creencia no es más que un señuelo que lleva a la destrucción. La sabiduría y la verdad están separadas por un abismo. Aprender a anhelar la verdad va más allá de buscar sabiduría. La verdad puede otorgar sabiduría para tratar con todas las cosas. Para ser tolerante en relaciones complejas. Para mantener la fe y avanzar con firmeza en el camino de la vida. Entonces, podrás enfrentar la oscuridad de la naturaleza humana y las tragedias del mundo con un corazón puro y bondadoso. Sé tú mismo. No intentes agradar a todos. Si no puedes hacerlo ahora, tampoco podrás en el futuro. Nadie puede ser perfecto. Tu vida no debe depender de las palabras de otros. Hay muchas cosas importantes que te esperan. Las personas con una vida interior fuerte rara vez prestan atención a las opiniones ajenas, incluso de conocidos o extraños. Como los optimistas, apenas se preocupan por la información negativa. Si la ven, la bloquean o la dejan pasar, porque entienden claramente su posición y lo que persiguen. Cuando enfrentan obstáculos, buscan formas de superarlos. Ante dificultades, no se rinden fácilmente. Al superar los problemas, ganan fuerza. Al resolverlos, obtienen sabiduría. Al salir de la oscuridad, ven la luz de la fe y la esperanza. Para quienes tienen una vida interior fuerte, todo esto es simplemente parte del camino que deben recorrer. No guardar rencor ni odio refleja un corazón bondadoso y una elevada conciencia. Como dice el proverbio, si otros no son humanos, yo no puedo ser injusto. Aprender a tratar bien a todos los seres y soltar el rencor es la raíz para resolver los conflictos. Quien no guarda rencor ni odio alcanza la compasión. Desde tiempos antiguos, quienes no pueden soltar el odio difícilmente logran grandes cosas o viven felices. Quienes reaccionan con calma ante la humillación pueden dividirse en dos tipos: uno,
¿Quiénes han perdido el espíritu y viven en la comodidad? Otro. ¿Quiénes tienen grandes aspiraciones? Saben ceder y resistir. Tienen un corazón tolerante y generoso. Estas personas ven más allá. En la antigüedad, se les llamaba Haukierto sabios excepcionales. Tienen una integridad superior. No solo soportan lo insoportable, sino que también perdonan lo imperdonable. Las personas comunes, al sentirse humilladas, guardan rencor y buscan venganza. Pero los antiguos decían que eso no es la verdadera valentía. En la vida, hay que aprender la palabra tolerancia. Confucio escribió, mi camino se basa en un solo principio. Zhengzi también dijo, el camino del maestro se basa en la lealtad y la tolerancia. Los antiguos valoraban el cultivo personal. Siempre revisaban su interior y usaban la tolerancia para perdonar los errores ajenos. Esto no solo eleva la virtud propia, sino que también transforma a los demás. Su discípulo Zai Gong preguntó, maestro, ¿hay una palabra que pueda guiar a una persona toda su vida? Confucio respondió, sí. La palabra es tolerancia. Esta palabra significa generosidad y amplitud de corazón. Otro discípulo, Yan Hui, dijo, si otros son buenos conmigo, yo también soy bueno con ellos. Si no lo son, yo aún así soy bueno con ellos. Perdonar es la forma de disolver el karma negativo. En tiempos antiguos, un monje fue a pedir limosna a una familia rica durante una fuerte lluvia. Pidió quedarse a dormir una noche. Pero el dueño se negó. El monje durmió bajo el alero, soportando el frío y el hambre. Al amanecer, el mayordomo abrió la puerta y vio al monje empapado y temblando. El monje anotó el nombre del dueño y se fue en silencio. Años después, ese monje se convirtió en el abad de un gran templo. La esposa del rico terrateniente quiso visitar el templo para rendir homenaje. Al llegar a la entrada, vio claramente el nombre de su esposo grabado en una tabla colgada en una columna. Sorprendida, se acercó a preguntar a un monje la razón. El monje respondió, porque el dueño de esa casa no hizo ofrendas a los monjes. Nuestro abad decidió registrar su nombre. La esposa del terrateniente, molesta, dijo, ¿cómo puede el abad de su templo tener un corazón tan pequeño y mezquino? El monje respondió, no es como usted piensa. El abad cree que el dueño aún tiene un karma negativo sin resolver de vidas pasadas. Por eso, escribió su nombre en la tabla. Y cada día, al recitar sutras y orar, pide por la paz y la fortuna de su familia para disolver ese karma. Al escuchar esto, la esposa se conmovió profundamente y regresó a casa para contarle todo a su esposo. El terrateniente, arrepentido, fue personalmente al templo a ofrecer incienso y agradecer al abad. Desde entonces, su familia voluntariamente proporcionó alimentos para los monjes y ayudó a renovar el templo. Esta historia muestra que la bondad puede disolver el karma negativo. Si el rencor se responde con rencor, ¿cuándo terminará? Es mejor usar el corazón compasivo, sin odio ni resentimiento, para resolverlo con bondad. Perdonar es una forma de expandir el corazón. En una clase, el maestro preguntó a sus alumnos, si alguien los lastima, ¿lo perdonarían o lo olvidarían? El primer estudiante respondió, maestro, puedo perdonar, pero no puedo olvidar. La mayoría dio la misma respuesta. El maestro dijo, en realidad, no poder olvidar significa no poder soltar el rencor. Las personas se decepcionan porque tienen deseos. Cuanto mayor la decepción, mayor el deseo. Cuando uno cae en la adversidad y otros no comprenden, incluso son crueles, es difícil olvidar. Pero esa incapacidad para olvidar lleva al sufrimiento y al odio. Se dice que antes de reencarnar, las almas deben beber el caldo de olvido para borrar los recuerdos de vidas pasadas. Tal vez por eso se dice que hay que aprender a olvidar, porque solo al olvidar completamente se puede soltar el rencor. La vida es demasiado corta para guardar odio. Si lo dejas ir como si nunca hubiera pasado, el corazón se sentirá libre. En la vida, debemos ser personas capaces de perdonar los errores de otros. Las heridas externas son como rocas en la orilla del mar, solo hacen que las olas se vean más blancas y hermosas. Recuerda que el mar no se queja, sino que lo acepta todo. El budismo enseña que si uno tiene deudas, debe pagarlas. En este largo ciclo de reencarnaciones,
Tal vez hemos herido a otros. Y por eso ahora otros nos hieren. Así que considéralo como una forma de devolverles. Los antiguos decían: en la quietud, reflexiona sobre tus errores. En la charla, no menciones los errores ajenos. Solo al soltar el rencor se puede alcanzar ese estado. Quien no se enoja es el más fuerte. En las artes marciales se dice practicar técnicas sin cultivar el corazón es inútil. Por eso, los grandes maestros del pasado se enfocaban en la formación interior. Cuanto más elevado el carácter, más sublime la técnica. Pero cultivar el carácter y controlar la ira es 1000 veces más difícil que dominar la técnica. Si el corazón del practicante no es recto, no solo no progresará, sino que su espíritu se desestabilizará. En la historia de Inglaterra, se cuenta sobre un maestro de artes marciales que compitió con su rival durante 30 años sin que ninguno ganara. En una ocasión, su oponente cayó del caballo. El maestro apuntó su espada, listo para acabar con él. Pero en ese instante, el rival escupió sobre él. El maestro detuvo su espada y dijo: levántate. Mañana volveremos a luchar. En ese momento, cuando parecía inevitable la muerte, el rival conservó la vida. ¿Sin entender por qué?, preguntó. El maestro respondió: durante más de 30 años he cultivado mi carácter para no tener ni una pizca de rencor al luchar. Por eso he podido ser invencible durante tantos años. Pero cuando escupiste sobre mí, por un momento, surgió el rencor en mi corazón. Si te matara ahora, nunca podría sentir que he ganado de verdad. Al escuchar esto, su rival no solo renunció a seguir luchando, sino que voluntariamente lo reconoció como maestro y se convirtió en su discípulo. Al eliminar el rencor de su corazón, su arte con la espada alcanzó un nuevo nivel trascendente. Puro, lleno de amor y compasión. Invencible. En realidad, el principio de ser humano es igual. Cuando alguien guarda rencor, pierde su sabiduría. La persona se vuelve irracional, impulsiva, pierde la razón, y la ira domina su inteligencia y capacidad. Los acontecimientos se desarrollan en dirección desfavorable, y lo que queda es solo tristeza y sufrimiento. Solo cuando tenemos un alma pura, una actitud compasiva y generosa, podemos recuperar nuestra sabiduría, abrir el corazón y alcanzar los logros más altos en la vida. Así se ve que la persona verdaderamente sabia es aquella que no guarda rencor ante nada, que puede soltar todo resentimiento y controlar sus emociones con razón. Los antiguos decían: quien no se enoja fácilmente es inteligente. El temperamento iracundo es señal de ignorancia. Quien tiene conocimiento no guarda rencor fácilmente. Ser tolerante con los demás es ser tolerante con uno mismo. Si alguien puede, mediante el cultivo personal, eliminar completamente el rencor, esa es la persona verdaderamente talentosa. El budismo enseña: el mayor enemigo de la vida es uno mismo, porque el mundo interior del ser humano es el más difícil de conquistar, incluyendo nuestro temperamento. En el pasado, la gente rara vez se enojaba fácilmente. La razón era que la sociedad valoraba el cultivo personal. Incluso quienes eran francos pero iracundos eran considerados groseros, despreciados como personas malvadas. Hoy en día, algunos creen que reprimir la ira daña la salud, por lo que promueven expresarla. Sin embargo, hay momentos en que la falta de control lleva a la hipertensión y problemas cardíacos. Entonces, ¿es mejor enojarse o no? Los psicólogos tienen sus propias opiniones. Albert Einstein dijo: la ira solo vive en el pecho de los necios. Es decir, quien se enoja castiga a sí mismo por los errores de otros. La ira nace del corazón. Así que para curarla, hay que empezar por el corazón. Cultivar el corazón no significa reprimir la ira, sino eliminarla desde la raíz. ¿Por qué? Sin importar quién la cause, la ira solo complica las cosas. Desde siempre, los maestros espirituales han aconsejado cultivar el corazón, ampliar la mente, estar listos para perdonar cualquier cosa. Si se logra esto, las emociones negativas no tendrán lugar en nosotros, y el cuerpo se sentirá libre. Quien puede soportar, todo le irá bien. En la dinastía Tang, el poema Canción de la Paciencia decía: el benevolente soporta lo que otros no pueden.
El sabio soporta lo que otros no quieren. La paciencia no busca fama ni riqueza. Por eso nutre el cuerpo. La paciencia es sencillez. Por eso cultiva la virtud. La paciencia es soportar dificultades. Por eso trae prosperidad. La paciencia evita excesos. Por eso previene enfermedades. ¿Quién puede ser paciente? Todo le irá bien. En la vida real, hay personas de temperamento fuerte que se enfurecen fácilmente. Y otras que son todo lo contrario de rostro amable. Pacientes y humildes. Quien tiene una actitud modesta al tratar con otros cultiva una nobleza que inspira respeto. Los antiguos decían para cultivar el corazón. Primero hay que cultivar la virtud. Para cuidar el cuerpo. Primero hay que controlar la ira. Aunque alegría, ira, amor y tristeza son emociones humanas normales. Y en un mundo lleno de conflictos todos cometemos errores y nos enojamos. Tanto para cuidar el cuerpo como el alma. La ira solo trae perjuicios. Los antiguos decían soporta un momento. Y el viento se calmará. Retrocede un paso. Y el mar será amplio y el cielo alto. ¿Quién tiene un corazón tolerante? Paciente y no busca discutir. Naturalmente se aleja de los conflictos. Vive sin preocupaciones. Libre y tranquilo. Lin Zexu, un famoso ministro de la dinastía Qin, colgó en su oficina 2 caracteres: controlar la ira. Se cuenta que una vez, al manejar asuntos oficiales, no pudo controlar su enojo y rompió una taza de té. Al levantar la vista y ver los caracteres, se dio cuenta de que su viejo problema había vuelto. Entonces, limpió la taza rota él mismo y se arrepintió. Esto muestra que los antiguos entendían bien los daños de la ira. Cuando estamos con otros, si no distinguimos el bien del mal y nos enojamos de inmediato, eso muestra falta de cultivo. Por eso, quienes no pueden controlarse deben reconocer su problema, mejorar su carácter, controlar la ira y no dejar que el fuego interior se descontrole. Si no lo hacen, dañarán a otros y a sí mismos. La medicina tradicional china también ha analizado claramente la ira. La ira agota la energía vital. Existe el dicho morir de rabia. En la vida real, no faltan casos de personas que, por enojo y furia, realmente pierden la vida. En el Huangdi Neijing, sección Lin Shu, hay un pasaje sobre las causas de las enfermedades. Todas las enfermedades surgen del chi, originadas por la alegría, la ira, la alimentación, el clima, la lluvia y el viento. Así, desde tiempos antiguos, se sabía que la ira es una de las causas de las enfermedades. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, cuando uno se enoja, el flujo de energía y sangre se eleva a la cabeza, provocando calor en la coronilla. Si la ira es intensa, puede causar hemorragias en el hígado. En casos graves, incluso vómito de sangre. Si la sangre del hígado se libera parcialmente, el daño es menor y puede resolverse. Pero si se reprime durante mucho tiempo, puede formar coágulos peligrosos. En la vida cotidiana, la mayoría de las personas se enojan por motivos personales en casa, en la calle, en lugares públicos, por pequeñas pérdidas o contratiempos. Si uno cultiva un corazón sencillo, valora menos la fama y la riqueza, y practica la tolerancia, la ira naturalmente disminuirá. No se enojará por cosas insignificantes. En la vida diaria, siempre encontraremos situaciones desagradables que provocan enojo. Pero si podemos transformar ese enojo en gratitud y serenidad, habremos alcanzado un estado espiritual elevado. Agradece a quien te hirió, porque fortaleció tu voluntad. Agradece a quien te hizo caer, porque aumentó tu fuerza. Agradece a quien te reprochó, porque te enseñó paciencia. Agradece a todos los seres que se cruzan en tu vida, sean vínculos buenos o malos, porque su existencia ha enriquecido tu camino. Saber guardar silencio es sabiduría. Es una expresión elevada del cultivo personal. El silencio no es solo una acción temporal o una muestra de contención. Es un arte, una forma profunda de expresar sabiduría y carácter. Se dice que aprender a hablar toma 2 años, pero aprender a guardar silencio toma toda una vida.
Esto nos recuerda la importancia del silencio en la vida. Booker T. Washington fue un educador, autor y líder de la comunidad afroamericana desde finales del siglo XIX hasta su muerte en 1915. Fue uno de los primeros afroamericanos invitados a la Casa Blanca. Hay una anécdota sobre él en una época de fuerte discriminación racial en UU. Washington caminaba por la calle con un amigo blanco. Mientras conversaban, un hombre blanco lo empujó al suelo con arrogancia. Washington se levantó tranquilamente. Se sacudió el polvo sin decir nada, sin mostrar rencor. Su amigo, indignado, le preguntó cómo podía perdonar tan fácilmente. Washington respondió: si alguien quiere hacerme enojar, no le permitiré lograrlo. La mejor respuesta es el silencio y la indiferencia. A diferencia de muchos afroamericanos de su época, Washington no confrontó directamente las políticas injustas. Comprendió que una de las causas de la discriminación era la falta de educación y cultura entre los afroamericanos. Por eso, colaboró con blancos de buena voluntad y fundó cientos de escuelas y organizaciones educativas, contribuyendo enormemente al progreso de los afroamericanos en el sur de UU. Su actitud ante la vida lo convirtió en líder de los afroamericanos en UU. A finales del siglo XIX y principios del XX. En la vida, llegará el momento en que entenderás que 1000 palabras no valen tanto como el silencio. Hay muchas situaciones en las que lo mejor es guardar silencio. Primero, al ser menospreciado. No digas palabras de rencor. Enfrentar el desprecio con quejas es inútil. Solo hará que te desprecien más. Eso deteriora las relaciones, genera conflictos y lleva a malos resultados. Quien se aferra demasiado a la fama y el interés se vuelve vulnerable y pierde la calma ante el desprecio. En realidad, la dignidad o la humillación de una persona no se define por sus propios estándares. Si eres tranquilo, humilde, sin ostentación ni arrogancia, muchas veces te volverás importante a los ojos de los demás. Segundo, al ser insultado. No digas palabras sin sentido. La vida no siempre es fácil. Cuando otros nos insultan, muchos guardan rencor y se dejan dominar por las emociones, imaginando cosas, exagerando. En esos momentos, suelen desahogarse diciendo cosas sin sentido. Por eso, ante los insultos, la mejor actitud no es la insatisfacción, sino la reflexión interior. Uno debe analizar objetivamente y encontrar la causa por la cual fue humillado. Jesús enseñó: si alguien te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Si uno puede sonreír ante la humillación, dejar que el otro descargue su ira sin reaccionar, entonces ha alcanzado un nivel muy alto de cultivo interior. Tercero, cuando enfrentes una injusticia, no difundas rumores. La sensación de injusticia en la mayoría de los casos proviene de la envidia, porque el sí y yo no. Este defecto es común y no solo afecta al espíritu, sino también el cuerpo. Genera odio y deseos de dañar a otros. Pero lo que uno merece está en su destino, frente a quienes son mejores. No debemos envidiar ni difamar, porque dañar a otros es también dañarse a uno mismo. Cuarto, al ser elogiado, no hables con arrogancia. Cuando otros reconocen tus logros, significa que has hecho bien algo. Pero todos tenemos fortalezas y debilidades. No te dejes llevar por la vanidad. En la vida, los elogios son necesarios, pero no permitas que la admiración te haga perderte en la soberbia. Quien habla con arrogancia solo cosecha rechazo y se queda solo. Recuerda, el éxito no es solo mérito propio, sino también gracias a la ayuda de muchos. El Buda enseñó cómo controlar la ira. Basta con repetir 3 frases para mantener la calma. Según sus enseñanzas, no debemos dejarnos arrastrar por la ira, porque es un veneno que nos daña a nosotros mismos. Aprendamos a controlarla para vivir en paz y eliminar el karma negativo. Primero, ¿por qué el Buda aconseja controlar la ira? La ira es una reacción natural ante lo inesperado. Pero si se desborda, reprime el espíritu y lleva a acciones equivocadas. En el budismo, la ira nunca se alienta, aunque expresarla pueda aliviar momentáneamente. Al final solo trae sufrimiento tanto al que se enoja como al que recibe la ira. El Buda nos recuerda que no debemos enojarnos, con o sin razón, porque al enojarnos,
Perdemos el control de nuestras palabras y acciones. Dijo: abandona la ira. Y el sufrimiento no te alcanzará. Alegría. Ira. Amor. Tristeza. Todos experimentamos estas emociones. Pero ante la frustración, es difícil sonreír. Como seres humanos, nuestras emociones nos afectan, y expresarlas es natural. Sin embargo, debemos moderarlas. Especialmente la ira, que es la emoción más dañina. La ira es una de las 3 raíces del sufrimiento, junto con la codicia y la ignorancia, conocidas como los 3 venenos. Son la causa de las acciones negativas que nos atan al ciclo del renacimiento. El objetivo del budismo es eliminar el sufrimiento. Por eso el Buda insiste en abandonar la ira. No enojarse es mantener la calma ante lo desagradable. La ira es destructiva, como un fuego que quema tanto al que se enoja como a quienes lo rodean. El Sutra Vatamsaka dice: cuando surge un pensamiento de ira, se abren miles de puertas al karma negativo. Otro dicho: una chispa de ira puede quemar 1000 campos de mérito. También se dice: contener la ira un momento evita 100 días de tristeza. La mayoría de los problemas surgen porque no supimos controlar la ira. El Buda nos enseña a vencer la ira con compasión y serenidad. También debemos cuidar nuestras palabras. Hablar con suavidad y nunca herir con lo que decimos. El Buda enseñó que debemos expresar nuestro sufrimiento con sinceridad y honestidad a quien nos ha hecho daño. Solo así se puede resolver el problema. Lo más difícil es eliminar la ira desde su raíz. Cuando el corazón ya no piensa en el enojo, este no surge. Y cuando cultivamos la capacidad de no enojarnos, desarrollamos la virtud de la paciencia. Entonces, respondemos a todo con amor y compasión. Lo que el mundo considera digno de enojo suele surgir en momentos de disputa por tener razón o ganar. La ira es como un veneno que destruye a quien la alberga. Por eso, el Buda siempre enseñó a los seres humanos a aprender a controlar y soltar la ira. Segundo, el Buda enseñó cómo controlar la ira. En tiempos antiguos, el venerable Ananda preguntó al Buda: ¿por qué hay personas que estudian el Dharma pero aún sufren desgracias? El Buda respondió: una de las causas es que albergan ira y suelen hablar mal de los demás. En el Sutra Mahayana Bansanktam Diekwang se dice que el daño causado por la ira supera incluso el de una tormenta repentina. Incluso un Buda no puede salvar a alguien dominado por la ira. El método del Buda para controlar la ira es muy sencillo: repite 3 frases en tu mente y la ira se disipará de inmediato. La primera: enojarse es castigarse a uno mismo. Los antiguos ya creían que la ira daña el cuerpo. Y la ciencia moderna ha demostrado que cuando una persona se enoja, sus funciones corporales se ven afectadas negativamente. Cuando discutimos con otros, podemos sentir dolor en las costillas. Muchas personas, al liberar emociones intensas, sienten dificultad para respirar, como si los pulmones fueran a estallar. Fisiológicamente, la ira acelera el ritmo cardíaco, enrojece el rostro, tensa los músculos, y el cuerpo se contrae, lo que puede provocar espasmos, infartos, derrames o incluso la muerte súbita. Son señales de advertencia del cuerpo para que no nos dejemos llevar por la ira. Psicológicamente, la ira puede causar depresión, baja autoestima, pérdida de dignidad y dañar el alma. Puede llevar al abuso de sustancias como el alcohol, el tabaco o incluso las drogas, afectando la salud, la familia y la sociedad. El budismo enseña que la ira no aporta ningún beneficio. Solo genera dificultades en esta vida y crea karma negativo que conduce al sufrimiento en vidas futuras. La ira nubla la mente, impide ver la realidad con claridad, y obstaculiza la liberación y la iluminación. ¿Por qué algunas personas se enojan fácilmente y otras no? Será por el karma del pasado. No podemos hacer nada cuando el karma da fruto. Las personas tienden a repetir lo que han sembrado. Este resultado puede manifestarse cuando uno se inclina hacia pensamientos negativos o expresa ira dañando a otros con palabras o acciones. Muchos se excusan diciendo que nacieron con mal genio, que expresar la ira es normal. Pero el Buda enseñó métodos para transformar la ira y purificar el karma negativo que ésta genera. Por eso, no hay razón para decir que no se puede cambiar. La ira también puede romper relaciones construidas con sinceridad. Quien recibe la ira puede quedar herido emocionalmente.
considerarte enemigo y planear venganza. En ese momento, no solo el que se enoja sufre, sino también quien recibe esa energía negativa, acercándose al abismo de la oscuridad interior. Cuando la ira domina, uno pierde el control, comete errores impulsivos, y luego se arrepiente toda la vida. Afecta negativamente a quienes nos rodean. El Buda enseñó que en el alma humana existen muchas semillas esperando germinar: la semilla de la ira, la codicia, la compasión, la serenidad, la generosidad, el amor. Quien tiene más semillas de ira será más propenso a enojarse. Las semillas que se riegan y nutren crecerán. Las que no, se debilitarán. La segunda frase: la persona sabia no se enoja. El Buda enseñó que todos los seres han sufrido desde tiempos sin principio. Todos estamos cegados por la ignorancia, confundiendo lo falso con lo verdadero. Por eso, todos somos seres comunes. Enojarse no resuelve nada. Solo crea nuevos obstáculos. Las cosas buenas no siempre llegan. Y no todo lo bueno es fácil. Así que cuando algo no sale como esperas, aprende a controlar tus emociones. No te enojes ni te quejes. Puedes estar triste, pero solo un poco. Napoleón dijo: quien puede controlar sus emociones es más grande que quien conquista una ciudad. Todos enfrentamos desgracias y desafíos. Puedes caer ante el fracaso o enfrentarlo con actitud positiva y superarlo. Solo con concentración y perseverancia. Enfrentando las dificultades del mundo. Acumulando energía positiva. Desarrollando habilidades y fortaleciendo tus talentos. Podrás ser como el pino o el ciprés firme ante las tormentas de la vida. Estos árboles se mantienen erguidos en la cima de la montaña. Y cuando el viento sopla, se doblan con él para no romperse. Las presiones de la vida pueden rompernos. A veces caemos en estados de irritación o enojo. Y en esos momentos rara vez reflexionamos con claridad sobre nuestras decisiones o acciones. Lo que nos lleva a cometer errores que dañan a otros y a nosotros mismos. Una persona madura debe saber que existe una forma de sabiduría llamada no enojarse. La vida es cambiante. Las circunstancias siempre se transforman. Una persona verdaderamente sabia puede mantener la calma ante los acontecimientos. No se enoja. No se precipita. No se desordena. No se apega. Mantener una mente serena permite salir de la niebla y seguir adelante. Los antiguos enseñaban guardar la ira en el corazón sin expresarla no es cobardía, sino prudencia. Solo quienes son sabios y comprenden la vida saben cómo manejar su ira con inteligencia. Nadie iza las velas en medio de una tormenta. El sabio sabe que, ante la ira, hay que cuidar las palabras. Una vez dichas, no pueden retirarse. Las palabras dichas con ira son como piedras pesadas lanzadas, hieren a otros y también a uno mismo. Por eso, hay que pensar bien antes de hablar. Lo que no quieres oír, no lo digas a otros. Cultivar la virtud comienza por cuidar el lenguaje. Una mente clara sabe considerar los sentimientos ajenos y elegir palabras adecuadas. Quien cultiva su carácter, atraerá naturalmente la buena fortuna. La tercera frase: 8 vientos no me mueven. Permanezco firme en el loto dorado. Esta expresión proviene de una historia entre el poeta Sudongpo y el maestro budista Foyin. En la dinastía Song, siglo I, Sudongpo era un poeta famoso, también estudioso del budismo, orgulloso de su conocimiento. Tenía una relación cercana con Foyin, y solían intercambiar ideas sobre el Dharma. Un día, al visitar a Foyin, este no estaba por asuntos religiosos. Sudongpo esperó mucho tiempo y escribió un poema. Me inclino ante el rey del Dharma. Su luz ilumina el universo. 8 vientos no me mueven. Permanezco firme en el loto dorado. Los 8 vientos representan las circunstancias que sacuden la vida humana. Si la mente no se deja afectar por ellos, se alcanza la paz. La vida humana suele fluctuar emocionalmente ante los altibajos, alegría ante el beneficio, tristeza ante la pérdida, molestia ante la crítica, satisfacción ante el elogio, enojo ante la burla, euforia ante la alabanza, no dolor ante los obstáculos, felicidad ante el éxito. La vida rara vez es tranquila porque está dominada por estos eventos. Para alcanzar la felicidad y la paz, debemos mantener la mente firme ante ellos. Según el budismo,
Un brahmán se acercó al Buda con el corazón agitado y le dijo palabras vulgares. El Buda, tranquilo, le preguntó, si das algo a alguien y no lo acepta. ¿A quién pertenece? El brahmán respondió: a mí. El Buda dijo: entonces, no acepto tu insulto. El hombre se sintió avergonzado. Lo más difícil es eliminar la ira desde el corazón. Cuando ya no pensamos en enojarnos, la ira se disipa. Debemos tratar todas las situaciones que otros consideran irritantes con amor y compasión. Así, la vida será más tranquila y agradable. Transformar la ira según el principio de paciencia del budismo es una forma de cultivar el alma. Disolver el enojo y alcanzar la paz interior. La paciencia es una terapia para equilibrar el estado mental. Lo inesperado no siempre puede preverse ni controlarse. Lo que sí podemos cambiar es a nosotros mismos. Nuestra alma es lo que mejor conocemos, para quienes realmente desean paz interior. El primer requisito es cambiar su percepción con sabiduría, comprender correctamente el principio de la paciencia. Hay que corregir la idea errónea de que la ira es natural, que la paciencia es debilidad, sumisión o resignación. Esta creencia equivocada impide liberarse del sufrimiento. De una idea errónea surge un método erróneo: reprimir. Y el resultado también será erróneo. La ira, en lugar de expresarse, se guarda dentro, como un tumor en el alma que no se extirpa, causando más dolor y angustia. Por eso, muchos dicen: ¿por qué aguantar? ¿Para qué sufrir? Pero el método de la paciencia en el budismo requiere condiciones. El punto clave es abandonar por completo la idea errónea de que la paciencia es debilidad. En la enseñanza budista, la paciencia es una práctica para disolver la ira, liberarse del sufrimiento y alcanzar la paz interior. La paciencia elimina la ira. Es una terapia para equilibrar el estado mental, no una forma de represión, evasión o descarga emocional. Cuando se alcanza el nivel más alto, se habla de paciencia sin necesidad de paciencia. Es decir, no se trata de soportar, porque ya se han eliminado todos los factores negativos. No importa cómo sea el entorno externo, el alma permanece tranquila y serena. Por eso, para las personas comunes, es esencial recordar que la ira no debe ser aceptada, porque genera malas causas y condiciones, sufrimiento, tristeza y a veces consecuencias irreversibles. En cambio, la paciencia beneficia tanto a uno mismo como a los demás, creando condiciones positivas para una mente tranquila y feliz. Considera la ira de otros o las adversidades como oportunidades para practicar la paciencia, perfeccionarte, acumular méritos y mejorar tu destino. Solo cuando se cambia realmente la forma de pensar, se puede aplicar con determinación los métodos siguientes. Aunque decirlo es fácil, hacerlo es difícil. Por eso, hay que practicar constantemente, sin apresurarse, porque no se logra de la noche a la mañana. Método para disolver la ira: enfócate en lo positivo. Todo fenómeno en la realidad tiene su razón de ser. Tiene dos caras, buena y mala. Cuando veas algo que no te gusta, observa con calma su lado positivo para eliminar el rechazo. Si tienes emociones mixtas entre gusto y disgusto, sepáralas y evalúalas con justicia antes de decidir si aceptas o rechazas. Usa una mirada objetiva para juzgar con claridad. Cuando encuentres a alguien con rasgos que no te agradan, la tendencia es rechazarlo por completo. Pero incluso la peor persona tiene aspectos buenos. Negar a alguien solo por su apariencia externa es un error. Al pensar así, tendrás fuerza para eliminar la ira. La lección aquí es mirar con objetividad, en dos direcciones, y enfocarse en lo positivo para equilibrar el estado mental. La ira se disolverá rápidamente. Si no lo haces, tus pensamientos se convertirán en palabras ofensivas. Cuando el otro lo sepa, responderá de la misma forma. Al final, la ira solo generará más ira, y la relación se convertirá en conflicto. Reflexiona cuando surjan pensamientos negativos que llevan a la ira. Solo necesitas sentirla. Por ejemplo, si alguien dice algo desagradable y sientes que el fuego sube dentro de ti, primero, reconoce lo que está ocurriendo. Obsérvalo y etiquétalo. Estoy enojado. La ira está llegando. En realidad, estás enojado por una frase porque dudas de su intención. Luego, imaginas que esa persona quiere perjudicarte.
Haces juicios sobre sus acciones y reaccionas para protegerte. Todo esto son suposiciones. Posiblemente erróneas. No estás enojado por la frase, sino por todo lo que imaginas detrás de ella, la paciencia de los grandes generales del Dharma. Cuando la ira surge, el corazón late más rápido. La respiración se acelera. Obsérvalo, cómo evoluciona. ¿Cuánto dura? Se intensifica o se calma, luego. Sigue sintiéndolo. No lo reprimas ni lo estimules. Verás que al final se desvanece, aunque quieras mantener la ira. No podrás. Se detendrá por sí sola. Si quieres estar enojado todo el día, es imposible. Nadie puede permanecer en ese estado para siempre. Para volver a enojarte, debes recordar la causa. Al pensar en ella, la ira regresa, pero luego se desvanece. Para seguir enojado, debes volver a pensar en ello. Así, vemos que la ira desaparece por sí sola, pero tú la mantienes viva al pensar en lo que no quieres. Por eso, si estás siempre enojado, es porque piensas constantemente en lo negativo, y eso ata tu alma. Cuando comprendas esto, la próxima vez que te enojes, solo necesitas observar la sensación. Si no sigues pensando en ello, la ira se disipa rápidamente. Verás que en realidad, la ira es fácil de manejar. Lo difícil es controlar nuestras interpretaciones. Debes preguntarte, ¿por qué sigo imaginando lo peor de los demás? ¿Qué gano con eso? No hay beneficio. Solo sufrimiento para ti. Cuando dejes de pensar, la ira desaparece. Si aún no puedes liberarte de esos pensamientos, cambia la imagen de esa persona que te desagrada por una en la que se vea graciosa. La paciencia es eso. Pero a veces, la energía de la ira es tan fuerte que no puedes calmarte. Entonces, aplica ambos métodos al mismo tiempo. Para resolver el conflicto, espera a que la ira del otro se disipe. Luego acércate con calma, con espíritu constructivo. Crea oportunidades para que te comprendan. Esto requiere dejar de lado el ego. En cualquier relación, debes establecer una regla si tienes razón. No necesitas enojarte. Basta con una explicación amable. Si estás equivocado, no tienes derecho a enojarte, porque la ira solo te hundirá más. Cambia tu actitud. Cultiva la bondad. Este método te anima a dirigir tu pensamiento hacia la compasión. Cuando estés enojado, piensa en momentos felices del pasado, en tus seres queridos. Al hacerlo, notarás que la ira disminuye y los pensamientos negativos desaparecen. Como en el tráfico, si piensas en tus seres queridos, puedes evitar saltarte el semáforo, no acelerar ni conducir imprudentemente. Tu concentración aumenta, porque tu felicidad también es la de quienes amas. Piensa: estoy enojado. Si mis seres queridos lo supieran, no estarían contentos. Además, cuando enfrentes adversidades, piensa que tu situación no es tan grave como la de otros. Eres más afortunado que muchas personas. No hay razón para estar insatisfecho ni enojado. No te causes más sufrimiento. Estas son formas de cultivar la compasión. Usa su energía para disolver la ira. Cuando esta energía crece, te sentirás liviano, alegre y en paz. Si estos pensamientos se convierten en acciones, como hacer obras de caridad, notarás que la frecuencia de tus enojos disminuye notablemente. Paciencia para jóvenes. Método indirecto. Cuando alguien te insulte, observa sus virtudes para cultivar la compasión. Si no encuentras ninguna, cree que sus palabras y acciones están creando mal karma. Sufrirán las consecuencias en el futuro. O piensa que su carácter es irascible, y por eso no necesitas enojarte. Si una persona normalmente amable se enoja contigo por alguna razón, tampoco te enojes. Su naturaleza sigue siendo buena. Solo hoy está inestable. La positividad es clave. El budismo enseña que la vida está llena de sufrimiento. El dolor y la tristeza existen en todas partes. No puedes escapar de ellos. Si buscas a alguien que nunca cambie, que te ame eternamente, que nunca te traicione ni te haga sufrir, es muy difícil. Si no lo encuentras, la vida no será perfecta, pero el sufrimiento, según el budismo, es esencial. Es lo que nos ayuda a crecer.
Al enfrentar las adversidades con valentía, nos volvemos más fuertes. En la visión budista, nadie debe huir del sufrimiento ni quejarse. La actitud ante el dolor y la adversidad es lo más importante. Si piensas que la adversidad no es tan difícil como parece, incluso que no existe, lo superarás fácilmente. Si te quejas, sufrirás más, porque no tendrás pensamientos que te impulsen a actuar. Entonces caerás en la ira y el sufrimiento. La paciencia milagrosa de la naturaleza. Según el budismo, la adversidad es un buen remedio. En las dificultades siempre hay una vía de liberación. Por eso, no hay razón para enojarse. Si puedes crecer en la adversidad y verla como una fuente, si consideras que la adversidad es un ingrediente esencial para crecer, todo será más fácil. Si piensas que todo debe ser perfecto, que todos deben quererte, que nadie te traicionará, entonces te enfrentarás constantemente a obstáculos y decepciones inesperadas. Como dice el refrán, lo que más odias, el cielo te lo da. En esos momentos, si no estás preparado, caerás fácilmente en la ira y el sufrimiento. Pero si te has preparado mentalmente para enfrentar la adversidad, la recibirás con calma y podrás resolverla eficazmente. Cuando tengas un conflicto con alguien, primero, reflexiona sobre su origen. Si culpas completamente al otro y esperas que cambie, será muy difícil, porque no puedes controlar su mente ni sus pensamientos. Para cambiar, solo puedes cambiarte a ti mismo. Cuando reconoces tu parte de responsabilidad y te transformas, puedes mejorar la relación. Si solo esperas que el otro cambie, podrías esperar eternamente, atrapado en la ira y el sufrimiento. Cambia tu enfoque en lugar de fijarte en los errores del otro. Mejora tus pensamientos y acciones. Esto te liberará de la ira y te ayudará a crecer en medio de la adversidad. La filosofía budista siempre es constructiva. Nos aconseja no quedarnos atrapados en las emociones, sino preguntarnos qué podemos hacer, si podemos cambiar. Por eso, el Buda enseñó, no hables de los errores de los demás. Observa lo que tú has hecho o no has hecho. Si este contenido te ha sido útil, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal de Audio Sabiduría Clara para no perderte los próximos videos sobre filosofía de vida, lecciones existenciales y valores duraderos. Difundamos juntos estos valores positivos para hacer que la vida sea más significativa y llena de felicidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos videos.